Y seguimos analizando lo que nos dejan los comicios municipales y departamentales. Estuvieron en la mesa de análisis en la transmisión central de BTV Noticias, en Uruguay Elige. Lo tenemos este mediodía con nosotros. Le damos la bienvenida al presidente de la consultora Factum, Óscar Botinelli. Óscar, un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rosario? Un placer. Bien. Bueno, tenemos varias interrogantes para plantearte en lo que tiene que ver con lo que dejan estos comicios departamentales. Un Lavalleja que aún no está definido en cuanto a intendentes. ¿Cómo queda este balance político territorial a nivel país? Bueno, primero hablando de Lavalleja, recordemos, hace casi 5 años, las anteriores que fueron en septiembre, en 33 se transmitió por internet los votos observados. Se supo quién era el intendente cuando quedaban 50 votos para escrutar de los observados, entre dos del Partido Nacional. El que acaba de ser reelegido, Mario Silvera, era uno de los dos. Y Lavalleja son, en este momento, 116 votos de ventaja del Frente Amplio sobre el Partido Nacional, claro, y hay 884 votos observados. Es decir, si el Partido Nacional saca 57 de cada 100 votos, gana. Si no llega a sacar 57 de cada 100 de los votos observados, gana el Frente Amplio. Y puede terminar resolviéndose la intendencia por un puñado de votos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, puede pasar. No, es muy interesante porque además es el único departamento en que el Frente Amplio cumplió las expectativas dudosas que había, porque Montevideo y Canelones era un dato de la realidad. Río Negro había un consenso, no solo de analistas, también dirigentes políticos, dejando de lado las barras bravas y los propios candidatos que tienen que tener fuerza ellos mismos. Era un dato que el Frente Amplio ganaba Río Negro. Pero de los otros, el Frente Amplio tenía la idea que podía tener una situación de empate en Salto, en Soriano, en San José, en Lavalleja, la que se dio, en Florida, y en realidad perdió, habló de Paysandú, por lo menos de peleado Paysandú, Rocha, y en general perdió por 14, 16 puntos, algunos hasta por 27 puntos. Es decir, realmente el Frente Amplio tuvo una votación muy alejada de la expectativa que tenía, con la sola excepción de Lavalleja y de lo que era obvio. Lo que queda el balance territorial comparado con lo que hay hoy. Primero recordemos que la comparación estamos haciendo con una elección anterior que fue cuando el Frente Amplio acababa de ser golpeado con la pérdida del gobierno nacional. Claro. Es decir, en aquel momento era una oposición, una coalición que acababa de ganar el gobierno, que estaba exitoso, y un Frente Amplio golpeado. Y ahora es un Frente Amplio que recupera el gobierno, aunque en una situación de más equilibrio con la coalición, porque no nos olvidemos que la suma de los partidos de la coalición tuvo 4 puntos más que el Frente en octubre, 48 a 44. Comparado con eso, vemos que el Frente Amplio mantiene la misma cantidad de intendencias o gana una, si es Lavalleja. Y el Partido Nacional queda con las que tiene, contando que la coalición republicana es intendente blanco, o pierde una. Es decir, esa es la única movilidad que se da, y el Partido Colorado, dueño y señor del departamento de Rivera. Sí. Pero es importante tener en cuenta el balance territorial, que el Frente Amplio, si gana Lavalleja, la población que va a gobernar es la misma que tenía hasta ahora con Salto, porque Salto tiene una población que es igual o un poco superior a la suma de Río Negro y Lavalleja. Es decir, que desde el punto de vista de territorio que se domina, no cambia mucho. No cambia nada, y en todo caso, si el Frente pierde Lavalleja, tiene un pequeño retroceso. Pero lo que es claro es que el país, hay un dominio muy fuerte del Frente Amplio, lo que podemos llamar la región metropolitana, sí, y una presencia baja del Frente y un dominio muy claro de los partidos tradicionales, y especialmente el Partido Nacional, en el resto del territorio. Es decir, como un país que queda prácticamente en 2 países distintos en cuanto a son las fuerzas dominantes, y este no es un tema solamente electoral, de votos, de la elección de ayer, sino un tema sociológico que hay que analizar, porque hace a la complejidad del manejo del poder en sentido general. Incluso en Canelones, discúlpame Óscar, supremacía absoluta de Leñani, siendo el único candidato del Frente Amplio y despegado además en resultados. Sí, sí, lo que se observa es, primero hay 2 departamentos que es muy interesante el fenómeno, que son Canelones con el Frente Amplio y Rivera con el Partido Colorado, sí, que vienen haciendo una sucesión ordenada. Primero estuvo 2 periodos Tabaré Viera en Rivera,
quien era uno de sus número 2 en la Intendencia lo sucede en 2 periodos que más renegó Osorio, y quien era el número 2, que era Richard Sanders, lo sucede y ahora va a seguir un segundo periodo. Y lo mismo pasó en Canelones con 2 periodos de carámbula, con Yamandu Orsi como número 2, luego Yamandu Orsi con un papel destacado de Leñani y ahora empieza el ciclo Leñani. Es decir, son 2 experiencias en que los partidos van construyendo la continuidad del gobierno departamental, cosa que es muy raro lo que está ocurriendo. Por ejemplo, no lo ha hecho el Frente Amplio en los 35 años que lleva Montevideo, esa sucesión ordenada, ¿no? No quiero dejar de preguntarte igual antes de ir al segundo punto que tenemos para conversar sobre el electorado que se comportó de una buena manera, 87% del padrón. No, 90. No, bueno, llegó al 90 todavía, más que en elecciones pasadas. Bueno, no, en realidad es lo normal en Uruguay, 89-90, que prácticamente podemos decir que es el 100%. Todo esto cuando está el escenario de volver a reformar la Constitución para que las elecciones no sean tan espaciadas, las departamentales y municipales de las nacionales y demás. Claro, ¿no? pero el tema es el siguiente. Cuando se habla de cansancio. Alrededor del 10% del país, de los inscriptos, de los habilitados para votar, viven fuera del Uruguay. ¿Ah? Más o menos el 1 y cuarto, o a veces 1 y medio, es el que justifica el voto. O paga la multa o justifica por distintas cosas, la más común con certificado médico o que estaba de viaje en ese momento. Y es muy poco, hay un mito sobre los que vienen del exterior digo, cruzando el charco, otra cosa el que vive en Libramento y cruza en Rivera, ese no se mudó, pero no llega al 1%. Entonces lo que votó es prácticamente todo el que no tiene problemas de ir a votar por razones de salud básicamente y que vive en Uruguay. Es una votación récord. En septiembre del 2020 fue el 85, pero en septiembre del 2020 estábamos en plena pandemia y había una especie de liberalización de la Corte diciendo, bueno, el que no puede ir, que no vaya. Es una situación muy peligrosa ir a votar en septiembre del 20, ¿no? No sé si tenés algo más por departamento. No. Decíamos que el Frente Amplio entonces se posiciona de todas maneras bien en la visión global de lo que dejan estos comicios, ¿verdad? En Maldonado, el Delfín de Antía obtiene la intendencia finalmente. Eso también tiene una fuerza política importante para dentro del Partido Nacional. Sí, hay un tema que es, más o menos 2/3 de los departamentos fue o reelegido el intendente, o si no pudo ser reelegido su Delfín. Exacto. ¿No? Es decir, hay una continuidad en más de 2/3. Decían ustedes ayer, menos sorpresas, más continuidad. En general lo normal. La sorpresa es cuando algo sale distinto a la continuidad. Esa es la sorpresa. No, pero lo otro es, a ver, cómo quedan parados la oposición y el Frente Amplio, además de lo territorial. Sí. Si analizamos la suma de votos de todo el país, ¿qué nos encontramos? Que el Frente Amplio vota en el 39%. Es lo que obtuvo cuando perdió el gobierno nacional en octubre del 19. En las departamentales del 20, golpeado por la pérdida del gobierno, obtuvo el 40%. Estuvo mejor que ahora. Y en octubre pasado, en la elección nacional de senadores, diputados, primera vuelta presidencial, el Frente Amplio tuvo el 44%. Es decir, el Frente Amplio retrocede vamos a esperar el resultado definitivo, alrededor de 150.000 votos, pierde entre lo que votó en octubre y lo que lo votó hoy. Este es un dato que es muy importante que el Frente reflexione. Tendría que revisarlo, porque ¿no? Había una idea de que la base del Frente Amplio era la elección de octubre y estamos viendo que la base del Frente Amplio es ese 39% que lo votó ya en la elección pasada, la de septiembre del 19, que luego ha captado votos que no los retiene. Y eso es muy importante para el Frente de Fuerza Política, pero para el gobierno también. Dice, cuidado que aquí hay una realidad. Y acá en Montevideo individualmente Lema también obtiene la mayoría de los votos, más que Vergara incluso. Bueno, eso no tiene nada que ver. No, eso no tiene nada que ver porque se vota partido. No importa, claro, exacto, se vota importa partido por la territorialidad. Porque con que ese todo el criterio núcleo... siempre el que lleva candidato único sería el más votado. Bien, pero ese cómputo no es uruguayo, ¿tá? Eso es de otros países. Aquí lo que importa son los partidos y dentro de los partidos. Lema sí sale fuerte porque, no siendo candidato único, es del ciclo frente amplista el candidato de los partidos tradicionales que tiene el mayor porcentaje de votos, incluso más que Bordaberry. Y ahora lo que vimos que con un candidato muy potente como Novik, luego se largó a lo nacional y desinfló lo que había obtenido Montevideo. Laura Raffo, que tuvo un excelente resultado como candidata única, también se larga a lo nacional y pierde pie.
Y Lema parecería que va a capitalizar esto, proyectándose en el plano departamental, siendo claramente un 2030. candidato obvio para Sí. el 2030, y además sale fortalecido en la competencia, no solo entre el Partido Nacional, sino de su propio sector de Aire Fresco, donde hay una diferencia de liderazgo y de edades entre Álvaro Delgado y Martín Lema, ¿no? También hay una competencia, el Frente Amplio es eso, en la oposición lo que hay que... Bueno, primero, el Frente Amplio en relación a octubre, en La Valleja tuvo un crecimiento extraordinario, 8, casi 9 puntos porcentuales, y en los otros 18 departamentos tuvo menos votos ayer que en el mes de octubre. En todos los departamentos, incluyendo Montevideo, Sí. incluyendo Canelones. La oposición, lo que estamos viendo, primero, la coalición prácticamente está concentrándose en los dos partidos tradicionales. Las fuerzas laterales se están reduciendo muchísimo. En segundo lugar, claro, un predominio del Partido Nacional muy fuerte sobre el Partido Colorado. Y dentro del Partido Nacional, esta elección marca un tema interesante. Hay un juego que se va a ver a fin de mes con la elección de directorio entre el peso, el sector directamente vinculado a la calle Pou, que es Aire Fresco. Sí. Ahí aparece el sector de centro, que está bastante cerca El de los intendentes. de una parte del rañaguismo, Exacto. pero que está bastante cerca de Delgado, y el sector Alianza País con Javier García, Botana, Antía, Besosi. Y lo que se observa es que de los... Alianza País gana Maldonado, que es una potencia, pero además gana Soriano, Flores, acá está Indebat, figura Exacto. fuerte de la gente de la calle Pou, y Durazno. Y por otro lado, lo que se observa es que Aire Fresco retiene 33 y gana, todo indica que gana Cerro Largo, donde quedaría derrotado el candidato de Sergio Botana, que es un hecho político no menor. Entonces, ¿cómo queda la relación con Aire Fresco y Alianza País? Es un tema que hay que ir midiéndolo. ¿Queda bien posicionado entonces Delgado para ser el futuro Bueno, presidente del hay que directorio? ver porque, digamos, también el peso que tiene Alianza País con Maldonado, con haber ganado en Durazno y haber ganado en Flores, y Soriano además en estas circunstancias, también le da un peso particular. Te quiero preguntar también por los efectos que tiene esta elección a nivel país y también en el gobierno. Bueno, a nivel país hay un dato, lo señalamos anoche, que hay que tener en cuenta, más allá que el mundo en general está cada vez más problemático, pero Uruguay tiene ayer la marca de un retroceso en materia democrática. Es la primera vez que hay, en los últimos 40 años, una elección donde hay un candidato que estuvo en la campaña electoral preso. Sí. Y eso, en todos los estudios de elecciones, sistema electoral, se considera que es una elección que no es plenamente libre. No es en todo el país, es en una zona, pero es una afectación del nivel de Uruguay, que está mejor que otros países, porque hace poco hubo problemas iguales y más serios en Brasil, en España, en Italia, en Venezuela, y ahora va camino a haber elecciones con limitaciones en Francia, en Polonia, y están siendo estos días en Rumania. Pero bueno, el que los demás estén mal no es que uno no se mire hacia atrás diciendo, cuidado, yo tengo que cuidar lo mío. Y lo mío es un país de una excelencia democrática que quedó un poco manchada, ensuciada con este episodio, en lo que se llama la judicialización política, que no es la primera. En Uruguay se dio en la elección del 19 contra un candidato presidencial en plena campaña. En octubre se dio contra uno de los principales candidatos a senadores y afectó la elección de senadores. Y ahora contra el principal candidato que ganó la intendencia del departamento de Soriano. Que y los está por ver si afectados... puede asumir, ¿no? ¿Qué? De acá a julio, si se expide la justicia, hay que ver si puede entrar. No. Para que quede afectado tiene que haber condena definitiva. Exacto. Y hay que ver qué pasa. Cuidado, los conflictos entre la visión muy piedeletrista de la ley y el pronunciamiento ciudadano. Cuidado con esto, porque esta votación fue muy extraordinaria. El triunfo de Besosi fue aplastante. Sí, Incluso dentro del Partido Nacional, que se esperaba más competencia, fue aplastante. Se observa en algunos municipios en que hubo un voto cruzado del candidato a alcalde contrario al grupo Besosi y Besosi a intendente. Y lo otro es para el gobierno. Orsi tiene la característica de ser un hombre de mucho diálogo, de gran conocimiento del interior, y como se decía ayer en la mesa de análisis, que es uno más
de los intendentes. Por lo tanto, va a actuar con colegas a los cuales ya conoce. Pero esta realidad de un Frente Amplio que no consolida la votación de octubre, que esto es una señal sociológica, porque no va a haber elecciones por 4 años más. Exacto. Pero sí es importante, cuidado en qué país estamos. No hay una dominancia del Frente Amplio en la ciudadanía. Lleva a un presidente y él tiene las condiciones de actuar con prudencia, de diálogo, de no tener soberbia, de comprender qué fenómenos están pasando en el Uruguay, que no es uno solo, que también es variado, y entonces se abre una perspectiva para un gobierno que yo diría que busque los mayores acuerdos y tenga la más alta tolerancia, ¿no? Ayer mencionaba el propio Besosi, que fue uno de los primeros en llamarlo, o sea que realmente esto que decía, apostar al diálogo, esa visión departamental que tiene, a muchos intendentes electos de oposición tuvieron la llamada inmediata del presidente de la República. Un dato, Rosario, que es el siguiente. Mientras el Frente Amplio en los últimos días una campaña durísima contra Besosi, incluyendo el presidente del Frente Amplio, Orsi se demarcó esa línea y dijo que bueno, que él tenía una visión distinta del tema Besosi, no avaló la campaña dura contra Besosi, quizás por conocerlo, pero además previendo este resultado que después iba a tener que gobernar con Besosi, ¿no? Oscar, tenemos que cerrar, no sé si te queda algún apunte por hacer, pero por hoy te agradecemos, excelente el análisis realizado en el día de ayer, es un gusto que seas parte de esta casa. Así que nos vemos en 2029. Ojalá, te agradecemos mucho, que estés bien, a descansar.